el cierre de esta edición se publicó la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y de la AFIP 5267 que reglamenta un puente al empleo y que complementa la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social 4/2022. En esta resolución conjunta se establecen ciertas cuestiones y pautas de tipo operativo que vamos a comentar de manera complementaria al artículo que estamos publicando en esta edición de liquidación de sueldos. En primer lugar, en materia de alcances del beneficio de reducción de contribuciones patronales, la nueva resolución conjunta, reafirma, ¿sí?, el beneficio de reducción del 100% de contribuciones patronales al CIPA, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares y al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Aclara de manera, vamos a decir, un poco reiterativa que el beneficio empieza a regir a partir del 1 de octubre durante 24 meses para nuevas contrataciones, ¿sí?, nuevos trabajadores contratados a partir de esta fecha 1 de octubre. Obviamente la ventana de 24 meses que establece la normativa de fondo y que el beneficio obviamente va a tener una duración de 12 meses contadas a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral inclusive. Es decir, sin importar el día en el que se haya contratado al trabajador, ese mes, por la cantidad de días que haya tenido relación laboral, va a tener el beneficio. Establece supuestos de exclusión de los beneficiarios del programa, ¿sí? Realiza una enumeración señalando que los empleadores que no incrementen la nómina de trabajadores respecto del promedio de trabajadores declarados durante el año 2021 quedan excluidos, ¿sí?, de estos beneficios del programa. También quedan excluidos, como bien señalaba el decreto 551, aquellos empleadores que se encuentren incluidos en el REPSAL durante todo el tiempo que permanezcan en el REPSAL. Por otra parte, también se encuentran excluidas aquellas personas que incurran en prácticas de uso abusivo, ¿sí? Y establece que se va a considerar práctica de uso abusivo la sustitución de personal bajo cualquier figura o cuando se produce el cese de un empleador y se constituye una nueva figura, como siempre se aclaran este tipo de beneficios, ya sea a través de las mismas o distintas personas jurídicas o de las mismas o distintas personas humanas. También quedan afuera las contrataciones laborales comprendidas en el ámbito de aplicación definido por el artículo 1 del decreto 514/2021 y las efectuadas con las modalidades de la 22.250 que se encuentran alcanzadas por el régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda que estableció oportunamente la ley 27.613. En relación a los casos en el que el empleador no va a poder hacer uso de las contribuciones, de la reducción de contribuciones, porque lo que vimos antes son las exclusiones, acá vamos a ver en qué casos no va a poder hacer uso del beneficio, ¿sí? Establece en el artículo 3 la nueva resolución conjunta de AFIP y Ministerio de Trabajo una enumeración. En primer lugar, aquellos empleadores que cuenten al momento real los trabajadores, ¿no? En el momento de ser contratados ya cuenten con un trabajo registrado, ¿sí?, en el sistema registral, es decir, un trabajo en relación de dependencia en el SUS, excluyendo a los participantes del programa de inserción laboral y otros programas que admiten el acceso a un trabajo formal. Es decir, que por la característica que tiene el trabajador que vamos a contratar, el empleador no puede hacer uso de este beneficio de reducción de contribuciones patronales, ¿sí?, porque aclara bien el artículo 3 que es el beneficio del artículo 4 del decreto 551. También en el caso de trabajadores que hayan sido declarados, ¿sí?, en el SUS y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuera la causal, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de desvinculación. Esto es, digamos, de aplicación en todos los regímenes de reducción de contribuciones patronales que venimos, digamos, conociendo en los últimos tiempos. Por otro lado, también cuando se constate entre los 12 meses contados a partir del despido, en este caso sin justa causa, ¿sí?, o por falta de anuncio de trabajo o por fuerza mayor, ¿sí?, de un trabajador en relación de dependencia, ¿sí?, con el mismo empleador, ¿sí? Es decir, que cuando se haya producido un despido sin justa causa o por falta de anuncio de trabajo o por fuerza mayor de un trabajador,
dentro de los 12 meses, cuando contrate un nuevo trabajador, no puede utilizar el beneficio de reducción de contribuciones patronales de Puente al Empleo, ¿sí? Y estos plazos de 12 meses que vimos en los dos casos que acabamos de mencionar, rigen respecto de los distractos que se produzcan a partir del 29 de agosto del 2022. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo va a informar a AFIP, mediante el envío de un formulario 1266, las empresas que reúnen las condiciones para acceder al beneficio, así como también todo lo que está relacionado con las fechas de inicio y fin del beneficio de reducción de contribuciones patronales. Acá vemos la gran importancia que tiene la interacción de los organismos a través de las bases de datos. El AFIP va a caracterizar a los empleadores, ¿sí?, informados mediante el procedimiento que anteriormente hemos visto, está envío del formulario 1266 por parte del Ministerio de Trabajo, y los va a caracterizar, ¿sí?, con el código 543, ¿sí?, que implica la caracterización dentro de un puente al empleo, ¿sí?, en el servicio con clave fiscal del sistema registral. Esta caracterización se puede consultar accediendo al servicio en la opción consulta /datos registrales /caracterización. Por otra parte, en el artículo 6 nos establecen los códigos de modalidad de contratación que corresponden a los trabajadores que están alcanzados por la reducción de alícuotas de contribuciones patronales, según el detalle que está en la tabla que vamos a encontrar en el artículo 6, ya sea a jornada completa o a jornada parcial. Es decir, están todos los códigos para parametrizar a todos los casos que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo, en la Ley de Trabajo Agrario y en el régimen de la construcción, según la modalidad de contrato de trabajo, para acceder al beneficio de reducción del artículo 4 del decreto 551. Por otra parte, también en el artículo 7 de la nueva resolución reglamentaria se establecen aquellas modalidades de contratación que deben ser excluidas o detraídas, ¿sí?, de la base o de la nómina base, porque no se consideran parte de esa nómina base, ¿sí? En el artículo 7 está listado con los códigos, para mencionar algunos casos, como están afuera los contratos de aprendizaje, las pasantías, el trabajo eventual, digamos, programas jefes de hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de enumeraciones de situaciones no laborales que se consideran excluidas de la nómina base y están codificadas. Por otro lado, también cuando se trata de nuevos empleadores que hubieran iniciado actividades a partir del 1 de enero de 2022, en relación a la nómina base se formula una aclaración, la verdad que es muy importante y que estábamos esperando que se dijera como se tiene que decir, y lo que se aclara es que se les computará a estos empleadores valor 0 para el cálculo de este número base de puestos de trabajo que deben mantenerse. Es decir, que si el empleador inició actividades el 1 de enero de 2022, la nómina base es 0. Es decir, que todas las contrataciones que realice a partir del 1 de octubre, cumpliendo con todos los requisitos del decreto 551 y la reglamentación, van a tener, digamos, derecho a los beneficios en función, digamos, de esos requisitos y particularidades que tenga cada actividad, ¿sí? Por otra parte, en relación a la información declarada por el empleador en el sistema de simplificación registral al momento de consignar, declarar cada alta, ¿sí?, respecto de relaciones laborales que se incluyan dentro del programa Puente del Empleo, se va a considerar, ¿sí?, esa declaración y esa información, ¿sí?, para determinar la aplicación del beneficio del artículo 3. ¿Y cuál es el beneficio del artículo 3? Es la posibilidad de computar, como pago a cuenta de la remuneración, la asignación dineraria que percibe la persona por el plan en el cual está incluido. Y por otra parte, establece también esta resolución conjunta algo muy importante respecto de la situación de aquellos empleadores que están comprendidos dentro del régimen de corresponsabilidad gremial, porque nos indican, ¿sí?, cuáles son los códigos que se deben usar en simplificación registral para poder identificar a estas relaciones laborales que están alcanzadas por el beneficio del artículo 3 del decreto 551, es decir, de esta posibilidad de computarse como pago a cuenta de la remuneración, la asignación
dineraria que percibe la persona por el plan. En relación a la entrada en vigencia, dispone la propia resolución que la misma va a entrar en vigencia al día siguiente en el que se publique en el boletín oficial y va a resultar de aplicación para la generación de declaraciones juradas devengadas a partir o de los periodos devengados a partir de octubre de 2022 y siguiente. Y como siempre sucede con este tipo de normativa, se aclara que va a resultar obligatoria la utilización de esta nueva release 6 de la versión 44 del SICOS, que es la que está poniendo en vigencia esta resolución, para las declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a periodos anteriores o que se efectúen a partir de la fecha de vigencia que acabamos de mencionar. Por último, la citada resolución conjunta establece en un anexo bastante útil, por cierto, distintos tips para determinar el número base y ver cómo funciona el mantenimiento. Los tips son los siguientes. En primer lugar, establece que se va a considerar incremento neto en esta nómina de personal el que surja de comparar la cantidad de trabajadores contratados en cada mes devengado en que se imputa el beneficio con respecto al periodo base. Cada nueva incorporación debe producir un incremento neto en la nómina base respecto del promedio de nóminas informadas en las declaraciones juradas correspondientes a enero a diciembre de 2021, el cual va a ser considerado periodo base. Es decir, que se toma el promedio de las DJ del devengado enero, devengado diciembre de 2021 como número base. Por otra parte, para poder sostener este beneficio en cada uno de los 11 meses subsiguientes al alta, el empleador, en realidad la AFIP lo va a hacer, ¿no? Va a verificar mensualmente la variación de la dotación entre el periodo base y el último disponible. Supuestamente lo va a hacer automáticamente, a fin de determinar si la empresa cumple o no con esta condición de incremento en la nómina. Por otra parte, cuando se trate de nuevos empleadores que inicien actividades a partir del 1 de enero de 2022, como bien habíamos dicho, aclara este anexo también que se le va a computar valor cero para el cálculo del valor base, ¿sí? O del número base a los efectos de obtención del beneficio de reducción de contribuciones, siempre estamos hablando, ¿no? Por otra parte, se aclara que cuando un empleador no hubiera presentado la declaración jurada correspondiente a algún periodo del año 2021 y esto obedezca a que en ese mes no tenía vigente su condición de empleador, no se considerará ese periodo para la determinación del promedio que habíamos mencionado anteriormente. Asimismo, se aclara también que cuando un empleador no hubiera presentado alguna de estas declaraciones del periodo 2021, teniendo vigente para ese mes su condición de empleador, no se va a tener en cuenta este periodo para la condición del promedio que habíamos señalado anteriormente, debiendo promediarse en función de los periodos declarados. El anexo también vuelve, digamos, a recordarnos cuáles son las modalidades de contrato de trabajo que deben de traerse de este periodo base. Se aclara, por otra parte, que los meses en que el empleador cuente con dotación igual a cero, ¿sí? Luego de aplicar las detracciones que se plantean en el inciso anterior, es decir, cuando quitamos de la nómina aquellas relaciones laborales que no deben computarse como parte de la nómina base, van a ser excluidos para el cálculo del promedio de esta nómina de personal de 2020. Se aclara que en el caso del promedio, cuando éste resulte un valor con decimales, se va a considerar a efectos de la determinación el valor absoluto entero inferior. Se indica también que el periodo base va a quedar definido en función de las DJ correspondientes al año 2021 presentadas hasta el 29 de agosto de 2022 y no van a ser consideradas las declaraciones juradas originales o rectificativas presentadas con posterioridad de esa fecha que modifiquen las nóminas ya declaradas. Este anexo es bastante claro en el sentido de ayudarnos a comprender cómo funciona esta nómina base. Bueno, con esto finalizamos la exposición y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.